Buenas tardes, nos volvemos a encontrar ahora en este video simplemente para dar respuestas a todos aquellos interrogantes que ustedes nos manifestaron en el foro. Antes que nada quiero aclararles algunas cuestiones. A todos aquellos que pidieron que se explique la teoría cardinalista y el enfoque ordinalista y el de efecto precio, ingreso y sustitución, hay 3 videos, uno que responde justamente a las explicaciones de la teoría cardinalista, el otro al enfoque ordinalista y el otro de efecto precio, ingreso y sustitución, que ya están subidos en el aula virtual. Por otro lado, muchos de ustedes piden respuestas a preguntas puntuales. La verdad es que no es necesario que respondan las preguntas. La guía de preguntas se hizo a los fines de que ustedes puedan tener una idea y una orientación a la hora de estudiar cada uno de los temas que obviamente corresponden al programa de microeconomía. No obstante, una de las primeras preguntas que ustedes hicieron es acerca de cuáles eran las condiciones de equilibrio del consumidor. Como no especificaron si eran de la teoría cardinalista o de la teoría ordinalista, yo estimo que lo que se está hablando en términos generales. La teoría del consumidor es un modelo, tanto del enfoque cardinalista o del enfoque ordinalista, trabajamos con modelos. Y como bien se dijo en la unidad 1, los modelos están sujetos a supuestos. Las restricciones o las condiciones para que haya equilibrio son todos los supuestos que trabaja este modelo. Y en primer lugar, uno de los supuestos con el que trabaja este modelo, que es fundamental, es que nuestro consumidor es un consumidor racional. Es decir, es aquel consumidor que lo que trata es de optimizar su gasto. ¿Qué significa esto? Que va a gastar su ingreso, que es limitado, en adquirir aquellos bienes y aquellos servicios que le van a brindar el mayor nivel de placer o el mayor nivel de satisfacción. Uno con el ingreso puede gastarlo en diferentes bienes. Sin embargo, va a haber una y una sola condición que maximiza el ingreso. Es decir, en otros términos más comunes y pocos académicos, lo gasto de la mejor manera posible. ¿Cómo consigue el equilibrio del consumidor de acuerdo al enfoque cardinalista, que justamente una de las inquietudes que ustedes también presentaron, es a través del principio de equimarginalidad? ¿Qué dice este principio de equimarginalidad? Este principio de equimarginalidad dice que el último peso gastado en un bien tiene que brindarle al consumidor el mismo nivel de utilidad o de placer que el último peso gastado en el resto de los bienes. Por eso ustedes van a encontrar en el principio de equimarginalidad algunas expresiones en el cual van a ver que la utilidad marginal del bien X, ponderada por su respectivo peso, tendrá que ser igual a la utilidad marginal del bien Y, ponderada por su propio peso, y tendrá que ser igual al ingreso. ¿Sí? Entonces, acá tienen lo que es el principio de equimarginalidad. Y de ese principio de equimarginalidad, también ustedes, lo que preguntan es qué pasa si se modifica el precio de un bien y permanece constante el precio del otro bien. En ese caso, supongamos que disminuya el precio del bien X, ¿sí? Matemáticamente esto va a ser ahora diferente a esto, porque si baja denominador y no modifico numerador, no se va a dar esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que yo tengo que volver a recomponer este principio de equimarginalidad. De manera tal que si me baja el precio del bien X, yo tendré que también disminuir la utilidad marginal del bien X. ¿Y cómo disminuyo la utilidad marginal del bien X? Consumiendo más cantidades del bien X, porque a medida que consumo unidades sucesivas de un bien, ustedes saben que la utilidad marginal va disminuyendo, ¿sí? Lo contrario pasaría si aumenta el precio del bien X. Dicho esto, entonces, quedó resuelta lo que es el principio de equimarginalidad, que es una de las condiciones de equilibrio cuando
está el enfoque cardinalista. ¿Cuál es la otra condición de equilibrio cuando está el enfoque ordinalista? En donde los instrumentos de análisis son las curvas de indiferencia y la recta de presupuesto, es cuando la tasa marginal de sustitución de los bienes que esté analizando sea exactamente igual a la razón de los precios, es decir, al precio del bien uno sobre el precio del bien otro. ¿Qué es la razón de los precios? La pendiente de la recta de presupuesto. ¿Y qué es la tasa marginal de sustitución? La pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una curva de indiferencia, yo tengo justamente que la pendiente de esta curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución del bien A por el bien B. ¿Sí? Entonces, repasemos las preguntas que ustedes hicieron. Una que era el principio de equimarginalidad, que es la condición de equilibrio cuando estamos haciendo el análisis ordinalista. ¿Cuál es la otra condición de equilibrio? Cuando está el consumidor en equilibrio, cuando la tasa marginal de sustitución de los bienes se iguala a la razón de los precios de los bienes. La recta de presupuesto, que es la restricción de gasto del consumidor, es una recta, por lo tanto, está expresada de acuerdo a lo que ustedes estudiaron en matemáticas como la ecuación de la recta, en donde la pendiente, en este caso particular, es la razón de los precios de los bienes, ¿sí? Bien. Otra de las preguntas, entonces, ya resolvimos las condiciones de equilibrio para cuando hay teoría cardinalista y cuando hay teoría ordinalista. Siempre en ambos casos nosotros decimos que nuestro actor económico es racional. ¿Qué más resolvimos? Resolvimos justamente qué se entendía por pendiente de la recta de presupuesto, la razón de los precios de los bienes. ¿Y qué se entiende por pendiente de la curva de indiferencia? La tasa marginal de sustitución, que si van al texto, la tasa marginal de sustitución no es nada más ni nada menos que la cantidad de un bien que hay que sacrificar en consumo para poder consumir una unidad adicional del otro bien. Y la pendiente de la recta de presupuesto la van a poder ver en el texto justamente en la página 205. Acá ven la pendiente de la recta de presupuesto, que es justamente la recta, ¿sí? Nosotros tenemos que los precios de los bienes multiplicado por las cantidades consumidas de los bienes, la suma de eso determinarían lo que gastaría el consumidor. Y tendrá que ser igual a su ingreso. Otra de las cuestiones es que ustedes preguntaron qué son los supuestos con los que trabaja este modelo, los modelos. Los modelos trabajan siempre con supuestos. Además de suponer que nuestro consumidor es racional, ambos modelos, tanto el ordinalista como el cardinalista, suponen que el ingreso lo gasta íntegramente. Es decir, que el consumidor no ahorra, ni tampoco se endeuda. Y ese ingreso, les dice, viene dado. Viene dado significa que no lo vamos a determinar al ingreso del consumidor en este modelo. Sí, ustedes van a aprender a determinar el ingreso del consumidor, pero en la unidad 7, cuando vean mercado de factores. Sí, van a poder saber cómo se obtiene el salario, la renta, los intereses, ¿sí? Que son los precios de los factores de la producción, que el propietario de ese factor de la producción es lo que obtiene un ingreso. Y ese ingreso es lo que los gasta. Otro de los supuestos es que siempre trabajamos con una canasta limitada de bienes, es decir, trabajamos en el caso de la teoría ordinalista con 2 bienes. ¿Por qué? Porque a los fines didácticos tenemos un sistema de ejes, de 2 ejes, y por lo tanto trabajamos con 2 bienes. En la teoría cardinalista podemos trabajar con 2, con 3 o con 4, pero lo que decimos es que este consumidor va a gastar su ingreso en una cierta cantidad de bienes cuyos precios son diferentes, porque la mayoría de los bienes en la economía no tienen el mismo precio, y que además tampoco van a ser formados en este modelo, ¿sí? Los precios serán formados en los distintos modelos de mercados, en el de competencia perfecta, a través de la oferta y la demanda de cada uno de estos bienes, que es lo que vimos en la unidad anterior, y después van a ver en los mercados imperfectos cómo se determinan los precios de los bienes. Pero acá vienen dados. Es decir, el objetivo de acá es ver
cómo este consumidor racional optimiza su gasto. Entonces, dicho esto, tenemos resuelto el principio de equimarginalidad, las condiciones de equilibrio, los supuestos de los modelos, lo que es la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia y que se refiere con la tasa marginal de sustitución, y tenemos la pendiente de la recta de presupuesto. Nos queda ahora ver qué es la curva de indiferencia. Y las curvas de indiferencia son distintas combinaciones de bienes, en este caso A y B. A son cantidades del bien A y cantidades del bien B. Es decir, son distintas combinaciones de A y de B que al consumidor le brindan el mismo nivel de placer o el mismo nivel de satisfacción. Es decir, que cualquier punto de esta curva de indiferencia, el consumidor le es indiferente. ¿Qué significa esto? Que esta combinación de bienes que estoy marcando acá, A1, B1, la ver, A1, B1, le va a dar el mismo nivel de placer o de satisfacción que una que voy a marcar ahora nueva, que es A2, B2, que esta otra combinación de bienes, ¿sí? Consumiendo A1, B1 le da el mismo nivel de placer que consumiendo A2, B2. En este caso, nosotros nos encontramos frente a una indiferencia. Nos da exactamente lo mismo consumir esta combinación de bienes que esta otra combinación de bienes. Acá es cuando los bienes son ordinarios, dice el libro, es decir, es el común de los casos en donde nos enfrentamos a una curva de indiferencia que obviamente va a ser dependiente negativa, porque para que el consumidor pueda consumir más cantidades de A, necesariamente va a tener que sacrificar consumo de unidades de B. ¿Sí? Para que pueda aumentar en una unidad del consumo de A, tendrá que sacrificar unidades consumidas del bien B. Esa es la tasa marginal de sustitución. Entonces, en una misma curva de indiferencia yo tengo el mismo nivel de placer, pero no tengo la misma tasa marginal de sustitución. Es decir, no es lo misma la cantidad de A por B que tengo que sustituir. ¿Sí? Tendremos otros casos de curvas de indiferencia, esta otra, en donde los bienes que estoy analizando son complementarios, es decir, que yo no puedo combinar cantidades de A y de B, tengo que consumirlos conjuntamente, ¿sí? Tantas cantidades de A y de B, porque son bienes complementarios, o son bienes sustitutos perfectos cuando tiene esta forma la curva de indiferencia. Estas son las curvas de indiferencia. Obviamente ustedes van a ver, y van a haber estudiado, que tienen un mapa de curvas de indiferencia, es decir, un conjunto de curvas de indiferencia, que a medida que se van alejando del origen, van teniendo situaciones de mayor nivel de placer. Yo lo que les recomiendo a los que tienen alguna duda con la curva de indiferencia, que vayan al video de teoría ordinalista, ahí se explica por qué se llama teoría ordinalista, porque en realidad el consumidor acá no mide placer, sino ordena preferencias. Por lo tanto, en la teoría ordinalista, nosotros vamos a encontrarnos con un mapa de curvas de indiferencia en donde cualquier combinación de bienes ubicado en esta curva de indiferencia me da el mismo nivel de placer, cualquier punto ubicado en esta curva de indiferencia me da el mismo nivel de placer, y lo mismo ocurriría con esta. ¿Sí? Ahora, yo sé que a medida que me alejo del origen, voy teniendo curvas de indiferencia de mayor nivel de placer. Por lo tanto, cualquier combinación de bienes que estuviera en esta curva de indiferencia 2, me va a dar mayor nivel de placer que cualquier punto ubicado en la curva de indiferencia 1, pero menor que cualquier punto ubicado en la curva de indiferencia 3. ¿Sí? Bien. Y la última pregunta que tenían ustedes era con respecto a la recta de presupuesto. ¿Qué pasaba cuando se modificaba esta recta de presupuesto? Esa restricción de gasto que tiene el consumidor se puede modificar. Sí, se modifica el ingreso nominal. El ingreso nominal, ¿sí? Esto lo estudiaron en la unidad 1, lo que es una variable nominal y lo que es una variable real. El ingreso nominal sería
1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 pesos. Ese es el ingreso nominal. Y el ingreso real sería ese ingreso nominal ponderado por los precios, es decir, en otras palabras, lo que el consumidor puede gastar o cuánto bienes puede adquirir con ese ingreso nominal. Entonces, la restricción de gasto, ¿cómo se modifica? Si los precios de A y B permanecen constantes, pero aumenta el ingreso nominal, es decir, de 1.000, ahora cobro 2.000 pesos, se va a poder consumir más cantidades de ambos bienes. Se va a desplazar de manera paralela hacia la derecha. Si el ingreso nominal se reduce y los precios de los bienes permanecen constantes, es decir, no cambian, ahora, supongamos que de 1.000 cobra 500, va a poder comprar menos cantidades de A y de B, por lo tanto la restricción de gasto, la curva o la recta de presupuesto se contrae hacia la izquierda. ¿Qué pasa si el ingreso nominal no se modifica y el precio de otro de los bienes tampoco se modifica? Es decir, que el precio de un bien y el ingreso permanecen constantes, pero varía el precio de los otros de otro bien. En ese caso también se modifica la recta de presupuesto, pero no se desplaza de manera paralela, sino rota hacia la derecha, o sea, tiene un giro hacia la derecha cuando disminuye el precio de un bien y permanecen constantes el ingreso y el precio del otro bien. Y gira hacia la izquierda cuando el precio del otro bien permanece constante y el ingreso del consumidor tampoco se modifica, pero aumenta el precio de un bien. Dicho esto, ya se dieron respuestas a todas las preguntas que fueron expresadas por ustedes en el foro. Muchas gracias y seguimos comunicándonos por este medio.